Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast educativo Voces Críticas. Les habla Alfonso Blanco, estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre los procesos históricos que han venido surgiendo en la educación a través de la historia de los países iberoamericanos. Y quiero centrarme en el texto Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, escrito por Gabriela Osenbach-Sauter. Ella establece una propuesta para desarrollar la historia comparada de la educación en Iberoamérica, abordando la importancia de analizar los sistemas educativos en diferentes países de la región de manera conjunta, con el fin de identificar patrones, influencias, diferencias y similitudes que a través de este enfoque la autora busca ofrecer. Para ello se establece una comprensión más profunda y compleja de la evolución de la educación en Iberoamérica y se establece el estudio del contexto y la relevancia de la historia comparada de la educación, destacando que la región iberoamericana, a pesar de su diversidad, comparte una historia común marcada por la colonización española y portuguesa. Esta herencia colonial ha dejado una influencia significativa en los sistemas educativos de los países de la región. Sin embargo, cada nación ha seguido su propio camino en la configuración de sus políticas y estructuras educativas, moldeadas por factores sociales, políticos, económicos y locales. Un aspecto fundamental que destaca la autora es la influencia de los modelos educativos europeos, especialmente de España, Portugal y más tarde de Francia y Alemania. En los sistemas educativos iberoamericanos se importaron ideas pedagógicas y estructuras escolares europeas, adaptándolas a las realidades locales. También se enfatiza mucho que aunque los modelos europeos sirvieron como referencia, no fueron adoptados de manera uniforme, ya que cada país los adoptó a su propio contexto específico. A pesar de la influencia compartida, también se subraya la heterogeneidad existente en los sistemas educativos de Iberoamérica. La región está compuesta por una gran diversidad de culturas, grupos étnicos, clases sociales, lo que ha generado diferentes ritmos y enfoques en el desarrollo de la educación. Factores como el nivel de desarrollo económico, las tensiones políticas internas y las diferencias sociales han influido significativamente en las trayectorias educativas de los distintos países. Esta diversidad hace que la historia comparada de la educación sea fundamental para entender cómo cada sistema ha respondido a sus propios desafíos y oportunidades. Además de eso, se aboga sobre una metodología comparativa, rigurosa, que permite un análisis sistemático de los sistemas educativos en los países iberoamericanos. Esta metodología debe incluir el estudio de las políticas educativas, los actores implicados como maestros, estudiantes, autoridades gubernamentales y los contextos en los que se implementan dichas políticas. Hola, mi nombre es Diego Almiro Puerres y en esta ocasión les voy a hacer una síntesis y unas reflexiones sobre la lectura breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Este artículo fue escrito por Pérez e Hidárraga en el año 2019, el cual ofrece un análisis histórico y descriptivo de la educación en Colombia, destacando los principales acontecimientos que han moldeado el sistema educativo del país desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. La Iglesia Católica ha tenido un papel predominante en la educación, especialmente durante la época colonial y los primeros años de la República. Esta influencia existe hasta la actualidad, ya que hay instituciones educativas, tanto privadas y públicas, de tinte religioso, y en muchas instituciones en los currículos aún se dan la asignatura de religión.
El texto además analiza las políticas educativas implementadas por diferentes gobiernos, así como las reformas que han buscado modernizar y mejorar el sistema educativo. Estas políticas han evolucionado con el tiempo y algunas de ellas siguen vigentes y otras se han modificado para brindar una mejor calidad educativa. El artículo también aborda cómo la influencia de otros países ha afectado la educación en Colombia, tanto en términos de pedagogía como de estructura educativa. Un ejemplo de ello fue la Revolución Francesa con su propuesta de liberalismo, la cual sembró la idea de la educación como servicio público. En la actualidad, esto lo podemos también vivir porque hay muchas instituciones de tinte público que han venido luchando por una educación de calidad y de igual manera por una educación gratuita. Además, en las pruebas externas podemos mirar las PISA, las cuales miden las competencias de los estudiantes de nuestro país. Finalmente, se discuten las tendencias actuales y futuras en la educación colombiana, integrando la inclusión de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos más inclusivos y diversos. Este análisis proporciona una visión comprensiva de cómo diversos factores históricos, religiosos, políticos y extranjeros han configurado la educación en Colombia a lo largo del tiempo. Hola a todos, les habla Rocío Valencia Casierra. Y continuando con nuestro podcast Voces Críticas, voy a contarles un poco sobre las escuelas de dos grandes filósofos, Bas-du-Pays y Frankfurt. Para ello, vamos a hablar de las pedagogías críticas, donde vamos a responder algunos interrogantes. Las pedagogías críticas son las depositarias de la teoría crítica, o los enunciados y los discursos de resistencia latinoamericana emergen de la teoría crítica social. Es importante evidenciar que algunas preocupaciones sociales y filosóficas se inauguran en la teoría crítica para luego tomar cuerpo en prácticas pedagógicas de resistencia. ¿Sabían ustedes que estas teorías nos enseñan y nos invitan a pensar que las pedagogías críticas se producen en Europa? O una gran parte de ellos en la década de los 40 a expensas del filósofo George Lucas. Y la otra parte del filósofo Agnes Heller entre los años 1909 y 1991, de la escuela de Bas-du-Pays y de la escuela de Frankfurt, donde cada uno de ellos ha aportado a la formación de seres humanos capaces de cuestionar regímenes hegemonógicos en pos de una utopía de liberación y transformación social. Cada una de estas escuelas tuvieron gran impacto en la educación y fueron analizadas por algunos filósofos como Arturo Escobar, y este sitúa a la escuela como estructuralista. Nosotros seguiremos esta ubicación con el ánimo de caracterizar y observar algunas continuidades sobre el movimiento que surgió en Latinoamérica. Este es el acontecimiento más visible de las pedagogías críticas, que se inició en la universidad, la cual llevaba el mismo nombre en el año 1923. Todos los fundadores les tocó vivir las dos guerras y iniciar un proceso de diáspora hacia Estados Unidos y Francia, donde se detuvo su proceso educativo. Al finalizar la Segunda Guerra, volvieron inmersos en escenarios de refugiados para poder continuar con este proceso educativo. En este proceso la escuela vive varios momentos de tensión, en tanto se propone observar la ciencia desde una perspectiva neomarxista y fenomenológica. Luego, bajo otras influencias, pero siempre con un matiz crítico.
Hola a todos, les habla Graciela Palacios Bastidas. Hoy vamos a hablar sobre un texto muy interesante de Henry Giroux, titulado La pedagogía crítica en tiempos oscuros. Vamos a descubrir qué quiere transmitir el autor y por qué es importante para nosotros. Primero, hablemos un poco sobre Henry Giroux. Él es un educador y teórico que se preocupa mucho por la educación y su papel en la sociedad. Giroux critica cómo el sistema educativo está cambiando y cómo eso afecta a los estudiantes. Una de las cosas más importantes que dice Giroux es que el neoliberalismo ha transformado la educación en un producto que se vende. Esto significa que las escuelas están más interesadas en ganar dinero que en enseñar bien. Esto no es justo porque no todos pueden pagar por una buena educación. Giroux también nos dice que la educación no es solo aprender cosas, es una práctica política. Esto significa que lo que aprendemos está influenciado por lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor. Otro punto clave es la importancia de pensar críticamente. Giroux quiere que los estudiantes no solo memoricen información, sino que también aprendan a hacer preguntas y a reflexionar sobre su realidad. Esto les ayudará a convertirse en ciudadanos activos y responsables. Los maestros tienen un papel muy importante en esto. Giroux dice que deben ser más que solo personas que enseñan. Deben ser guías que desafíen las injusticias y ayuden a los estudiantes a pensar por sí mismos. Cree que si los maestros y estudiantes trabajan juntos, pueden crear una educación que inspire el cambio social y promueva la justicia. Esto significa que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Henry Giroux nos invita a repensar el papel de la educación en nuestras vidas. Nos anima a ser críticos, a cuestionar lo que aprendemos y a involucrarnos en nuestra comunidad. La educación puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Gracias por escuchar nuestro podcast Voces Críticas. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. No olvides pensar críticamente sobre lo que aprendes cada día. Hasta la próxima.